Imagina crecer en la Brooklyn de los años 20, donde el aroma a whisky contrabandeado te mecía en la cuna y el susurro de los gánsteres era el sonido de fondo de tu infancia. Con un padre traficante y hermanos que llevaban la palabra crimen impregnada en su genética, Joe Gallo no sería un peón en el juego de la mafia. No, él trataría de dirigir su propio tablero, moviendo sus fichas para desafiar intrépidamente a los grandes capos como Profaci y Colombo. Incluso en su caída fue una estrella. ¿Quién apretó el gatillo finalmente? Su muerte fue un festín de balas y teorías conspirativas. Joseph Gallo, conocido por su apodo Crazy Joe o simplemente como Joe Gallo, nació el 7 de abril de 1929 en el barrio de Red Hook, Brooklyn, Nueva York. Nace en un contexto en el cual la mafia italoamericana ya estaba funcionando a plenitud. Si bien esta había surgido a finales del siglo XIX, la era de la prohibición, que comenzó en 1919 y culminó en 1933, proporcionó una oportunidad sin precedentes para el crimen organizado. La demanda de alcohol ilegal generó un auge en el contrabando, y la mafia italoamericana se lanzó a esta nueva fuente de ingresos con entusiasmo, estableciendo complejas redes de contrabandistas, distribuidores y ejecutores. Durante este período, figuras poderosas como Al Capone y Lucky Luciano emergieron como líderes clave. Estos individuos amasaron fortunas y sentaron las bases de la mafia moderna con su ingenio y crueldad. Con Luciano a la cabeza, la mafia se reorganizó, tejiendo una red mortal de 5 familias que gobernaban los negocios ilegales de Nueva York con puño de hierro. Pero su alcance no conocía límites. Desde el ajetreo frenético de los muelles hasta los lujosos salones de Chicago, su oscura sombra se extendía como una plaga. En este contexto nació Crazy Joe. Su padre, Humberto, no era un desconocido en el mundo del crimen. Había sido contrabandista de licores durante la Ley Seca, la época mencionada en la que el alcohol era ilegal en los Estados Unidos. Las ganancias de sus actividades ilícitas le permitieron invertir en la usura, y esta vocación criminal de la familia fue algo que sus 3 hijos abrazaron desde jóvenes. No hubo advertencias paternas. La sangre criminal corría más fuerte y era más efectiva que cualquier consejo. Joe creció en el barrio de Kensington. Esta zona, entonces considerada parte de Flatbush, era el lugar donde la familia Gallo manejaba el restaurante Jackie's Charcolet, una pequeña cafetería localizada en el 108 de Beverly Road. Este establecimiento se beneficiaba del tráfico peatonal del cercano distrito comercial y la estación del metro, atrayendo a una clientela diversa que iba y venía por la bulliciosa avenida. Su educación comenzó en la escuela primaria en Kensington. Posteriormente, a los 16 años, continuó su formación en la Brooklyn High School of Automotive Trades, en Williamsburg. Sin embargo, su destino estaba marcado mucho antes de que pudiera imaginarse una vida fuera del mundo del crimen. La influencia del ambiente en el que creció, junto a la falta de un modelo alternativo de vida, lo condujeron a seguir los pasos de su padre. Poco después de un accidente automovilístico que le dejó un trauma cerebral y un tic nervioso, nuestro protagonista, junto a sus asociados de toda la vida, Peter Diapoulas y Frank Iliano, comenzó a planear varios esquemas criminales mientras frecuentaban el Ace Pool Room en Church Avenue y una tienda de dulces en la calle 26 y la avenida 14 en el cercano barrio de Borough Park. En 1949, Gallo vio la película El beso de la muerte. La interpretación del gángster Tommy Udo por Richard Widmark dejó una impresión tan profunda en él que comenzó a imitar al personaje y a recitar sus diálogos. Esta imitación no solo reflejaba su fascinación por el cine de gángsteres, sino también su deseo de adoptar una identidad más temible en el submundo en el cual se adentraba. En 1950, su vida dio un giro cuando fue arrestado y confinado temporalmente en el Kings County Hospital Center, donde los médicos lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide. Su trastorno mental, aunque estigmatizado y malentendido en ese momento, fue una constante en su vida, afectando sus decisiones personales y sus actividades infames por igual. Sus hermanos, Larry y Albert Gallo, fueron sus socios criminales más cercanos. Juntos formaron un trío temido en las calles neoyorquinas.
Su asociación fraternal y su inclinación natural hacia la delincuencia los convirtieron en una fuerza formidable. Más allá de su realidad familiar, del entorno social bajo el cual se criaron y de los primeros delitos que ejecutaron en conjunto, la vida temprana de sus dos hermanos no está muy documentada. El mayor de los tres fue Larry, quien nació en algún punto de 1927, y el menor era Albert, nacido a mediados de 1930. Joe había nacido entre ambos. También tenían una hermana, Carmela. Su biografía tampoco es muy conocida, pero aparentemente no estuvo tan involucrada en los negocios familiares. Adentrándonos en otros aspectos, Joe tuvo una vida personal tan tumultuosa como su carrera criminal. De hecho, estuvo casado 2 veces. Su primer matrimonio fue con Jeffy Lee Boyd, una corista de Las Vegas. Juntos se unieron en algún momento de 1960 y tuvieron una hija llamada Joe, pero su relación fue tan volátil como su vida delincuencial. El matrimonio terminó en divorcio casi 7 años más tarde, justo en medio de las guerras de pandillas que azotaban Nueva York. La pareja volvió a unirse en 1971 por pocos meses, teniendo que recurrir nuevamente al divorcio. Un año más tarde, Gallo se casó con una joven actriz, Sina Essari. Este matrimonio fue breve, durando solo unos meses antes de que fuera asesinado en una escena que parecía sacada de una película policíaca. Joe comenzó su carrera delincuencial como matón y sicario para Joseph Profaci, el jefe de la familia criminal Profaci. Su introducción en ese bajo mundo fue facilitada por su entorno familiar, donde su padre y sus hermanos ya estaban profundamente inmersos en actividades ilegales. Joseph Profaci, conocido como el rey del aceite de oliva, no tardó en hacerse un nombre en el mundo del crimen organizado de Nueva York. Tras su llegada a Estados Unidos en 1921, Profaci comenzó a involucrarse con pandillas locales en Brooklyn. A través de una combinación de astucia, alianzas estratégicas y una brutalidad implacable, Profaci se fue abriendo camino hasta convertirse en el jefe de su propia familia criminal en 1928. La familia Profaci, la que se convertiría en una de las 5 grandes familias del crimen en Nueva York. Siguiendo con nuestro protagonista, Joe Gallo, este no solo ayudaba en el negocio de usura de su padre, sino que jugaba un papel crucial en las operaciones de máquinas expendedoras dirigidas por su hermano Larry. Estos movimientos eran vistos como la joya de la corona de los garitos de la familia, generando ingresos sustanciales y consolidando el poder de los Gallo. Crazy Joe supervisaba directamente una variedad de empresas delictivas, desde dados cargados hasta juegos de cartas con altas apuestas. Su cuartel general estaba en The Dormitory, un edificio de inquilinato de ladrillo en el 51 de President Street, dentro de los límites del contemporáneo Columbia Street Waterfront District. Este lugar, que anteriormente había albergado los intereses en máquinas expendedoras de la familia Gallo, se convirtió en el centro neurálgico de sus operaciones. En el sótano del inmueble, Joe supuestamente mantenía a su mascota, un león llamado Cleo, como símbolo de su poder y, sobre todo, de extravagancia. A medida que consolidaba su poder y expandía sus tentáculos, Gallo diversificó sus intereses. Secretamente, era propietario de varios clubes nocturnos en Manhattan y 2 talleres de trabajo esclavo en el Garment District. Estos negocios aumentaban sus ingresos, pero sobre todo le proporcionaban una fachada de legitimidad y una manera de lavar el dinero obtenido de sus actividades ilícitas. En 1957, Joseph Profaci le encomendó a él y a su pandilla una misión de alto riesgo: asesinar a Albert Anastasia, el temido jefe de la familia criminal Anastasia, la que posteriormente se convertiría en la temida familia criminal Gambino. Esta operación fue solicitada por Carlo Gambino, el subjefe de Anastasia, quien aspiraba a reemplazar a su superior y necesitaba de la colaboración de Profaci para llevar a cabo su plan. El 25 de octubre de ese año, Albert Anastasia entró en la barbería del Park Sheraton Hotel, en Midtown Manhattan, sin sospechar que estaba a punto de enfrentar su final. Mientras reposaba en la silla del barbero,
2 hombres con chalinas cubriendo sus rostros irrumpieron en el lugar. Sin mediar palabra, apartaron al barbero y abrieron fuego, matando a Albert Anastasia con una ráfaga de balas. Los asesinos de Anastasia nunca fueron identificados oficialmente, pero años más tarde, el futuro jefe de los Profaci, Carmine Persico, afirmó que él y Crazy Joe habían sido los tiradores, bromeando que habían formado parte del quinteto Barbershop de Gallo. Durante 1958, los 3 hermanos delincuentes fueron citados a la ciudad de Washington para declarar ante el Comité McClellan sobre crimen organizado del Senado de los Estados Unidos. Este comité, liderado por el senador John Little McClellan y asesorado por Robert Francis Kennedy, estaba decidido a desmantelar las operaciones de la mafia. John McClellan, elegido senador de Arkansas, fue una fuerza imponente en la lucha contra el crimen organizado. Durante su visita a la oficina de Kennedy, Joe Gallo mostró su audacia y carisma al coquetear con la secretaria de Kennedy y al comentar que la alfombra de su oficina sería perfecta para un juego de dados. Ante el escrutinio de la justicia, los 3 hermanos se plantaron con arrogancia en el banquillo de los testigos. Sin pestañear, mantuvieron la boca cerrada, desafiando el poder de la ley con el frío silencio que caracteriza a los verdaderos hombres de la mafia. Su relación con Joseph Profaci no era simplemente de lealtad ciega. Gallo siempre tenía un ojo puesto en su propio ascenso y en cómo podía aumentar su influencia dentro de la familia criminal que él dirigía. Su ambición y su carácter implacable lo llevaron a desafiar el liderazgo de Profaci, desencadenando una serie de eventos que sacudirían los cimientos de la familia criminal. Esta actitud envalentonada fue parte clave de los acontecimientos que llevaron a las primeras rencillas dentro de la familia Profaci, que darían lugar a la Primera Guerra de los Colombo. Frank Abatemarco, capitán de la familia, se negó a pagar el tributo mensual que Profaci exigía a todos sus soldados. Esto no solo era un acto de desobediencia difícil de aceptar, sino un tributo oneroso que no podía dejar de percibirse. Hay que tomar en cuenta que Abatemarco controlaba un lucrativo juego de lotería ilegal en Red Hook, Brooklyn. Este negocio ilegal le generaba ingresos promedio de $7,000 diarios. Los hermanos Gallo comenzaron a alinearse con Abatemarco, supuestamente animados por los jefes familiares Carlo Gambino y Tommy Lucchese. También recibió el apoyo de Carmine Persico, un hombre que para ese momento ya era un miembro destacado de la familia. No obstante, Abatemarco resultó abatido en 1959, en lo que aparentemente fue una orden directa de Joseph Profaci como represalia a su desobediencia. Una nueva escalada aconteció el 27 de febrero de 1961, pues Larry, Joe y Albert tomaron una decisión temeraria: secuestrar a 4 de los principales hombres de Joe Profaci. Entre los rehenes estaban el subjefe Joseph Magliocco, el hermano del jefe, Frank Profaci, el capitán Salvatore Musacchia y el soldado John Simone. Este acto de desafío directo buscaba presionar a Profaci para obtener un esquema financiero más favorable para los 3 hermanos. Joseph Profaci, sin embargo, evitó ser capturado y huyó a Florida, dejando a sus hombres en manos de los despiadados hermanos Gallo. Mientras mantenían cautivos a los rehenes, Larry y Albert enviaron a Joe a California para mantenerlo a salvo y coordinar desde la distancia. Pero Joe Gallo, conocido por su brutalidad, tenía planes aún más sanguinarios. Quería matar a uno de los rehenes y exigir $100,000 como condición para iniciar las negociaciones. Su idea recibió una fuerte oposición por parte de su hermano Larry, prefiriendo una estrategia menos violenta. Después de semanas de intensas negociaciones, Profaci y su consigliere llegaron a un acuerdo con los Gallo y aseguraron la liberación pacífica de los rehenes. Pero la paz fue efímera. A mediados de año, en son de venganza, Joseph Profaci ordenó los asesinatos de Larry y Joseph Gioielli, un miembro clave de la pandilla.
Los asesinos, bajo el mando de Profaci, llevaron a Gioielli a una trampa con la promesa de una salida a pescar, solo para asesinarlo brutalmente. Larry también se convirtió en un objetivo, pero sobrevivió a un intento de estrangulación perpetrado por Carmine Persico y Salvatore Di Ambrosio en el Sahara Club en East Flatbush. Un oficial de policía intervino justo a tiempo, salvando la vida de Larry. Este intento fallido de asesinato marcó la traición de Carmine Persico hacia los Gallo, quien había estado aliado con ellos en contra de Profaci antes del intento de estrangulamiento. La pandilla comenzó a referirse a Persico como la serpiente por su traición. La guerra de pandillas estalló con toda su ferocidad, resultando en 9 asesinatos y 3 desapariciones. Larry, Joe y Albert se retiraron a su cuartel general mientras la batalla continuaba. En medio de esta guerra, Persico fue acusado del intento de asesinato de Larry Gallo, pero los cargos fueron desestimados cuando Larry se negó a testificar, manteniendo así el código de silencio de la mafia. En noviembre de ese año, Crazy Joe enfrentó la justicia y fue declarado culpable de asociación ilícita y extorsión. En vísperas de Navidad, fue sentenciado a pasar entre 7 y 14 años en prisión. Esta condena marcó un punto crucial en su vida, alejándolo temporalmente del escenario del crimen sin detener la leyenda que había comenzado a construir. La estadía de Joe en la prisión fue muy pintoresca. De hecho, en 1962, mientras cumplía a tiempo su condena, sus hermanos y otros 5 miembros de la pandilla realizaron un acto heroico que les ganó brevemente la atención positiva de la prensa. Larry y Albert entraron en un edificio de inquilinato que estaba en llamas cerca de su escondite y rescataron a 6 niños y a su madre. El suceso fue ampliamente cubierto por los medios, matizando temporalmente la imagen de los Gallo, otorgándoles un aspecto más humano y heroico, aunque su reputación criminal estaba lejos de ser redimida. Durante su estancia en prisión, Joe se hizo amigo del narcotraficante afroamericano Leroy Nicky Barnes, quien había sido condenado por tráfico de drogas de bajo nivel. Barnes también tuvo la oportunidad de compartir con Matthew Madonna, un traficante de heroína de la familia Lucchese. Crazy Joe, siempre estratega, predijo a Nicky Barnes un aumento en el poder de las pandillas negras en los garitos de la droga en Harlem. Conocido como Señor Intocable, Nicky Barnes comenzó su carrera criminal a principios de los 60. Su imperio delictivo se centraba en Harlem, donde controlaba gran parte del tráfico de heroína. Barnes formó una organización llamada El Consejo, moldeada al estilo de la mafia italoamericana para gestionar y supervisar la distribución de drogas en Manhattan, el Bronx y Brooklyn. El Consejo se distinguía por su brutalidad y capacidad para mantener el control mediante la violencia y la intimidación. Su amistad llegó a tal punto que Joe Gallo tomó a Barnes bajo su ala. Le enseñó cómo mejorar su organización criminal, demostrando una vez más su habilidad para manipular y moldear su entorno, incluso tras las rejas. En agosto del 64, Joe demandó al Departamento de Correcciones alegando que había sido sometido a castigos inusuales y crueles en Green Haven, después de permitir que un barbero negro le cortara el cabello. El comisionado de la prisión respondió caracterizando a Gallo como un interno beligerante y un agitador, pero este episodio solo sirvió para fortalecer su imagen como un hombre dispuesto a desafiar el sistema. En prisión, nuestro protagonista mostró otro lado de su personalidad. Aprendió a pintar con acuarelas y se volvió un ávido lector, sumergiéndose en la literatura clásica. Trabajó como operador de ascensores en los talleres de la prisión y durante un motín rescató a un oficial penitenciario severamente herido de un grupo de internos furiosos. Este acto le valió el testimonio favorable del oficial en una audiencia para su liberación bajo palabra, mostrando, una vez más, su capacidad para ganarse aliados incluso en los lugares más inesperados. Donald Francos, un compañero interno en prisión, describió a Gallo como un hombre conversador y carismático, con excelentes habilidades verbales y de oratoria. Desde su perspectiva, su compañero era capaz de describir con la misma elocuencia cómo se cortaba la garganta de un hombre y, al mismo tiempo, tener amenas discusiones sobre literatura clásica.
Esta dualidad en su personalidad, el gángster despiadado y el amante de la cultura, contribuyó a su mito y a la fascinación que ejercía sobre quienes lo rodeaban. En mayo del 68, mientras aún estaba en prisión, su hermano Larry murió de cáncer. Este golpe lo afectó emocionalmente detrás de los barrotes y alteró la dinámica de poder dentro de la pandilla. La muerte de Larry dejó un vacío en el liderazgo y aumentó la presión sobre Joe para mantener el control y la cohesión del grupo. Joe Gallo salió de la prisión en 1971 tras cumplir casi una década con una perspectiva renovada y un enfoque implacable hacia su futuro en el crimen organizado. Sin embargo, falta aclarar una parte importante de esta historia: lo que había sucedido con la familia Profaci en la década de los 60. Mientras Crazy Joe se encontraba cumpliendo su sentencia, la familia Profaci experimentaba grandes cambios. En 1962, Joseph Profaci falleció, sumando más de 30 años dirigiendo el negocio familiar y dejando un vacío de poder. Joseph Magliocco tomó el control de la familia y continuó la batalla contra los hermanos rebeldes. En mayo del 63, una escuadra de sicarios de los Gallo disparó repetidamente a Carmine Persico, pero milagrosamente sobrevivió. Sin embargo, en el transcurso del año se alcanzó un acuerdo de paz a través de negociaciones con el jefe de la familia Patriarca, Raymond Patriarca. Ese mismo año, la Comisión de la Mafia descubrió que Magliocco había ayudado a elaborar un plan para eliminar a varios líderes de la comisión, lo que lo llevó a ser forzado a renunciar. En su lugar, Joseph Colombo, miembro de los Profaci y traidor a Magliocco, fue instalado como el nuevo jefe de la familia Profaci, que entonces se convirtió en la familia criminal Colombo, por designación de la comisión. No obstante, Colombo pronto se distanció de Gambino al establecer la Liga Italoamericana de los Derechos Civiles, atrayendo una atención mediática significativa. Para este momento, Crazy Joe estaba a punto de ser liberado. Su segunda esposa, Sina, lo describió tras su liberación como un saco de huesos que mostraba los restos de un hombre que alguna vez fue asombrosamente guapo. Tras enterarse, Colombo y Joseph Giacobelli lo invitaron a una reunión de paz, ofreciéndole $1,000. Gallo, sin embargo, afirmó no estar vinculado al acuerdo de paz de 1963 y exigió $100,000 para resolver la disputa. Colombo rechazó la propuesta. El 28 de junio del 71, durante un mitin en Columbus Circle, en Manhattan, Colombo recibió 3 disparos por parte de un pistolero afroamericano llamado Jerome Johnson, quien fue eliminado de inmediato por los guardaespaldas de Colombo. Colombo sobrevivió a los disparos, pero quedó físicamente impedido hasta su muerte en mayo del 78. Aunque muchos en la familia Colombo sospecharon de Crazy Joe por el tiroteo, la policía concluyó que Johnson actuó en solitario. No obstante, la familia seguía convencida de que Joe había ordenado el asesinato. La tensión entre él y la familia Colombo continuó escalando, con Gallo reafirmando su postura de que no estaba sujeto a los términos del acuerdo de paz alcanzado 8 años antes. Y esto trajo consigo consecuencias fatídicas. El 7 de abril de 1972, alrededor de las 4:30 de la mañana, Joe Gallo y su familia entraron en un restaurante en la pequeña Italia, en Manhattan, para celebrar su cumpleaños 43. Lo acompañaban su hermana Carmela, su esposa Sina, su hija adoptiva Lisa, su guardaespaldas Peter Diapoulas y la novia de este último. Más temprano esa madrugada habían estado en el Copacabana con Jerry Orbach y su esposa, Marta, para ver al actor Don Rickles y al cantante Peter Lemongelo. Joe Gallo había invitado a los artistas a unirse a ellos en el restaurante, pero ambos tenían otros compromisos. Por otro lado, Joseph Luparelli, un asociado de la familia Colombo, estaba en el bar cuando vio a Joe. Inmediatamente salió y contactó a Joseph Giacobelli, quien le ordenó reclutar a otros hombres para eliminarlo. Luparelli llamó a Philip Gambino, a Carmine Di Biase y a 2 supuestos miembros de la familia Patriarca.
Al llegar al restaurante, Luparelli se quedó en el coche mientras los otros 4 hombres entraron por la puerta trasera y abrieron fuego con revólveres. Gallo, herido en la espalda, codo y glúteos, insultó y trató de sacar su pistola. Intentó proteger a su familia y corrió hacia la puerta principal, pero se derrumbó en la calle. Fue llevado al Beekman Downtown Hospital, donde fue declarado muerto poco después de las 5:30 de la mañana. A pesar de ello, existen otras versiones sobre el asesinato. Joe Coffey, detective de homicidios de la New York Police Department, reportó que la policía siempre creyó que el asesino de Crazy Joe fue un solo hombre. Además, el autor Charles Brandt señala que la declaración de Luparelli nunca fue corroborada. Igualmente, especula que fue desinformación ordenada por la familia Colombo para reducir tensiones tras el tiroteo. Una versión diferente del asesinato fue ofrecida por Frank Sheeran, un sicario y jefe de sindicato. Afirmó haber sido el único pistolero en el golpe contra Joe, actuando bajo órdenes del mafioso Russell Bufalino. Jerry Capezzi, un periodista y experto en la mafia, afirmó que, si tuviera que elegir, Sheeran sería el responsable más probable del asesinato. Sin embargo, esta versión es disputada por otros, como el antiguo capo de la familia Colombo, Michael Francese, y Bill Tonelli, pues este último argumenta en un artículo que Sheeran no fue el asesino. Indistintamente de la versión que prefiera creerse, Joe Gallo había sido asesinado y su funeral fue vigilado de cerca por la policía. Su hermana Carmela, frente a su ataúd abierto, clamó llorosa por venganza: «Las calles se teñirán de rojo, Joey». Buscando retaliación, Albert Gallo envió un sicario desde Las Vegas al restaurante Neapolitan Noodle en Manhattan, donde estaban comiendo Joseph Jacobelli, Alphonse Persico y Gennaro Langella. Pero el sicario confundió a los mafiosos y disparó a 4 inocentes, matando a 2 de ellos. Tras el fallido atentado, Jacobelli voló a Nueva York, dejando a Carmine Persico, la serpiente, como el nuevo jefe de los Colombo. Si te ha gustado la historia del impredecible Joe Gallo, entonces no deberías perderte la interesante vida de Roy DeMeo, un psicópata y lunático. El video lo tienes justo ahora en pantalla.